Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En esta ocasión vamos a tratar un tema que me parece muy de actualidad: las sociedades que apuntalan su desarrollo económico y social en activos de propiedad intelectual, activos intangibles, las sociedades del conocimiento. Y para conversar sobre este tema, me parece que hoy nos acompaña una persona mucho más que adecuada para tratar este tema. Me refiero al doctor José Germán Cavazos Treviño. Germán es licenciado en Derecho, obtuvo su licenciatura en Derecho en abril de 1991, después de haber presentado y defendido su tesis profesional en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Posteriormente estudió 2 maestrías, ambas con énfasis en cuestiones internacionales, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, en Luisiana. Y a partir de esto, él inicia una aventura intelectual en la que, además de sus conocimientos, empieza a integrar a sus conocimientos jurídicos, conocimientos propiamente en el ámbito de los negocios. En el año de 2004, él se graduó de la licenciatura en Derecho de la Universidad Internacional de Ginebra, justamente en Suiza, en donde, como he dicho, obtuvo el grado de Bachelor of Business Administration. Aquí, al graduarse, recibió 2 honores que me parece muy importante destacar. En primer lugar, el honor summa cum laude, que quiere decir que obtuvo uno de los más altos promedios de la generación de licenciados en Administración de Negocios que se graduaron en ese año, pero también recibió la distinción valedictorian, que es algo, me parece, muy importante, porque quiere decir que no solamente fue la persona con mejor rendimiento académico dentro de la licenciatura en Administración de Negocios, sino que fue la persona con un rendimiento más destacado de todas las licenciaturas, de todos los estudiantes que obtuvieron el grado de licenciatura en ese año. Y por lo tanto fue invitado a dirigir el discurso que se hace a nombre de los alumnos y en el que se dirige tanto a los estudiantes como a los padres de familia que los acompañan, la familia, los familiares, la familia extensa y el público que asiste a estos eventos académicos tan importantes. Posteriormente, obtuvo una maestría en Administración de Negocios, un MBA, Master of Business Administration, en la Universidad de Chicago. Y bueno, Germán es incansable en este mundo del desarrollo intelectual, así es que a principios de los años 2020 dedicó varios años de su vida a estudiar y obtener el grado de Juris Doctor, que es el grado habilitante en los Estados Unidos para ejercer la profesión de derecho, el primer grado profesional que se obtiene en el ámbito del derecho. O esta
distinción académica la obtuvo en la Facultad de Derecho de la Universidad San Tomás en Minneapolis, Minnesota. Y como he dicho, a él le gusta que a sus grados académicos le cuelguen las medallas que le corresponden, y él hizo este programa con una beca del director, Dean Scholarship, que en términos de los Estados Unidos quiere decir que fue una de las personas más atractivas intelectualmente que la universidad recibió ese año, y por lo tanto el director de la escuela lo distinguió con estos fondos para estudiar, para financiar sus estudios de Juris Doctor. También al concluir obtuvo una distinción del director, lo que quiere decir que fue uno de los promedios más altos de su generación. Con todos estos antecedentes, uno pensaría que Germán es un académico de tiempo completo, pero me parece que esto es bastante lejano a la realidad. A lo largo de su carrera profesional, él ha trabajado en el ámbito de las organizaciones internacionales, trabajó en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, también trabajó en la Oficina de la Unión Europea para la Propiedad Intelectual, que se encuentra en Alicante, España. Fue uno de los asesores principales del Gobierno de México en la negociación en materia de propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y esto ha sido combinado con un ejercicio de la profesión, ejercicio libre de la profesión, ya que él ha sido abogado consejero de firmas tan importantes como la mundialmente reconocida White & Case o el importante despacho tejano de Thompson & Knight. Asimismo, él ha sido profesor de distintas materias, principalmente enfocadas al ramo de la propiedad intelectual, tanto en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad de Monterrey y en la propia Facultad Libre de Derecho de Monterrey, es decir, las tres universidades privadas más importantes de esta ciudad. También ha ejercido desde su propio despacho, donde ha contribuido para la creación de muy distintas empresas que, aprovechando su doble formación, tanto como jurista como experto en el ámbito de los negocios, han decidido crear empresas y proyectos apuntalados en activos de propiedad intelectual. Así es que me parece que este programa se engalana al recibir en esta ocasión al doctor José Germán Cavazos Treviño. Germán, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir estos micrófonos conmigo, y me parece que el tema sobre el que vamos a conversar en esta ocasión es importantísimo: el desarrollo de los negocios a partir de las ideas, pero no solamente de las ideas al vacío, sino de ideas que se han concretado y reciben un grado de protección del gobierno. Cuéntame cómo opera esta cosa. Primero que nada, gracias, Carlos, por la invitación. Realmente es un honor estar aquí contigo. Y con relación a tu pregunta, no podría ser más certero los tiempos que estamos viviendo, ¿no? En la economía basada en el conocimiento, la existencia de activos intangibles es lo que permite que los agentes económicos puedan desarrollar sus ventajas competitivas. Y aquí es donde el mundo del derecho y el mundo de los negocios se interrelacionan. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, algunas de esas ventajas competitivas
que se perciben que puedan ser sostenibles en el tiempo, se busca una protección jurídica hecha a la medida, a efecto de poder, de que esas barreras de competitividad puedan ser explotadas por los agentes económicos en el tiempo. La realidad es que soy una persona que he tenido a lo largo de mi vida muchas inquietudes intelectuales y me gusta formarme mi propia opinión. Y a mí me quedaba claro cuando estaba en la Facultad Libre de Derecho que me quería involucrar en el mundo de los negocios, pero con un matiz internacional. Para mi sorpresa fue la propiedad intelectual. Primero, cuando trabajé en una empresa del Grupo una de las empresas que conforman el Grupo Monterrey, y que particularmente empecé a enfocarme en qué tipo de activos intangibles tenían que proteger y protegerlos. Lo interesante en ese momento, Carlos, es que México tenía una ley inspirada en la Unión Soviética en 1976 y había figuras jurídicas reflejadas en esa ley que se implementaron en la Unión Soviética. Entonces, pareciera un contrasentido que pareciera que los activos intangibles tendrían que ser explotados en economías abiertas, pero no es así. Entonces, en las regulaciones de esa época, pre-1991, implicaban inscribir la transferencia de tecnología, implicaban un concepto que se llama certificado de inventor, que ya no existe, que fue inventado en la Unión Soviética. Y me tocó un momento en donde México estaba abriendo su economía. Entonces, esa fue la oportunidad en donde México empieza a diseñar un andamiaje jurídico diferente que permitiera a los agentes económicos mexicanos competir en mejores condiciones en diferentes jurisdicciones. Se emite la ley del 91, eventualmente trabajada en colaboración con los programas de cooperación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y México empieza a modernizar las figuras jurídicas que facilitaban a los empresarios poder proteger bajo diferentes matices las creaciones que pudieran tener en sus empresas. Curiosamente, esa misma ley que fue modificada en el 2020 no ha perdido su naturaleza. Es una ley que sigue protegiendo los activos intangibles y facilitando la protección de la creatividad mexicana a nivel mundial. Entonces, México en ese momento no era parte de muchos tratados internacionales administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y uno de los aspectos que a mí me llamó mucho la atención, Carlos, tú te acordarás que el libro de texto con el que estudiamos tú y yo Derecho Internacional Público era de César Sepúlveda. Lo que yo no sabía en ese momento es que César Sepúlveda había sido 15 años, un poquito más de una década, director general del equivalente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, y tenía un libro sobre el sistema de propiedad intelectual y le da un matiz internacional de que es una de las áreas o disciplinas más armonizadas que existe a nivel mundial. Un abogado de patentes o un abogado de marcas, independientemente de las jurisdicciones, tiene una terminología común. Y eso fue en un principio lo que me llamó la atención, el cómo se había logrado un grado de armonización para facilitar la protección jurídica y la creatividad de las empresas y del ser humano en general, y que eventualmente la humanidad creamos las condiciones para que esa misma creación pudiese ser protegida en más de 190 países, ¿no? Entonces México empezó a proteger, empezó a suscribir tratados de libre comercio simultáneamente con tratados multilaterales. Lo cual me imagino que necesariamente llevó a abandonar esos criterios acuñados en la Unión Soviética para crear una nueva legislación inspirada más en principios y estándares
internacionales, que no nada más implicaran una protección conceptual, sino una protección real, porque yo recuerdo que había muchos grandes negocios que evadían invertir en México porque sentían que su propiedad intelectual quedaba al garete en nuestro país, y tal como sucedía realmente. Totalmente de acuerdo, Carlos. De hecho, eran famosos los empresarios de ciertas industrias que viajaban en varias jurisdicciones anotando el nombre de marcas para regresar a México y protegerlas y cerrar el mercado cuando llegara el legítimo titular de la marca en el extranjero. Entonces, ese tipo de prácticas inhibía la inversión extranjera. A partir de 1988, siendo más precisos, a partir de que México entró a lo que se conocía como el acuerdo del GATT, hoy el acuerdo de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, México decide apostar por un mundo más globalizado y en un mundo donde se puedan intercambiar bienes y servicios. En la ley, cuando México entra al GATT, no había una disciplina de propiedad intelectual reconocida en ese intercambio de bienes. Pero a partir de la Ronda Uruguay, que cristalizó en 1994, se incorpora la propiedad intelectual, que hoy lo tenemos reflejado en el acuerdo ATIC o TRIPS, que eventualmente tiene las disciplinas que unifican el lenguaje en más de 150 países. Entonces, es muy interesante ver cómo la propiedad intelectual ha logrado pasos o saltos gigantescos en la armonización del derecho a raíz de poder manejar y reducir el costo de transacción de las empresas, ¿no? Sí, claro. Y me parece hasta cierto punto paradójico que por un lado es una de las áreas en las que existe mayor armonización a nivel mundial, en todos los aspectos, como tú lo estás mencionando, una armonización con tintes globales, pero que reconoce que vivimos hoy todavía en una sociedad de muchos estados-nación, una sociedad internacional. A lo que habría que agregar que paradójicamente la propiedad intelectual es terriblemente territorial y no de proyección internacional. Ayúdame a entender cómo funciona esto, porque tú tienes muy bien entendida esta característica de la propiedad intelectual. Mira, la realidad es que no deja de ser irónico, como tú bien lo mencionas, este andamiaje jurídico. El primer intento de los países para ponerse de acuerdo, Carlos, se da alrededor de la Exposición Industrial de París de 1889. Entonces, temerosos de ir a París en 1889 y develar los inventos. Sí, a exponerse a que les robaran todo lo que llevaban. Exactamente, es correcto. Después de la guerra franco-prusiana de 1872, inicia Europa, liderados por Francia particularmente, post el imperio de Napoleón III, a empezar a iniciar negociaciones para crear las condiciones para que los empresarios pudieran sentirse ligeramente protegidos durante esa exposición industrial. No omito señalar que en esa exposición industrial el primer lugar lo llamó algo que en ese momento había descorazonado a la mayoría de los parisienses por considerar que era una obra monstruosa, pero que hoy es referente de Francia, que es la Torre Eiffel. Ganó el primer lugar de esa exposición industrial. Entonces, 5 años antes de la exposición industrial, se llegó a un arreglo que fue firmado por 12 países. Es el Convenio de París. Y el Convenio de París nace bajo la premisa que cada estado es
soberano en el otorgamiento no de ciertos derechos, pero que te empiezan a generar, si tú lo proteges en cualquiera de los, inicias una protección en cualquiera de los países miembros, te genera un derecho de prioridad por 12 meses. Y esos 12 meses era lo que hacían los abogados del siglo XIX, Carlos. Tenían que agarrar trenes, tenían que agarrar barcos e inmediatamente presentarlo en aquellos países que reconocían o fueran miembros del Convenio de París, para que la patente presentada en Francia pudiese ser reconocida en Estados Unidos o reconocida en otras jurisdicciones. México firmó y fue parte de ese convenio a partir de 1903, durante la época porfirista. Irónicamente, Francia, en la otra aproximación que es de derechos de autor, crea las condiciones diplomáticas para llegar a un segundo arreglo, que es el Convenio de Berna, que se inspiró en la tradición de la Revolución Francesa y de los derechos de la personalidad. Entonces, mientras que la propiedad industrial se protege por países, el derecho de autor le da un matiz de universalidad muy alineado a los derechos universales del hombre. Entonces, es ahí donde empezamos a ver un trato asimétrico del derecho que responde a diferentes audiencias. El autor, que en ese momento, debo decir que los grupos de interés estaban alrededor de la pintura y de la literatura, siendo los grandes novelistas de esa época, entre ellos los roadshow que hacía Dickens en Estados Unidos para que Estados Unidos se pudiera suscribir a la Convención de Berna, y ya no le peritaban sus trabajos. Y en ese caso es muy interesante porque partieron de tradiciones diferentes. El derecho de autor sale de una tradición civilista reflejada en el Código de Napoleón de 1804, pero inherentemente con el concepto de universalidad de los derechos del hombre, y la propiedad industrial nace o se codifican los códigos mercantiles antes de tener independencia legislativa, y se crea bajo el principio positivista del siglo XIX. El Estado es el que te otorga el derecho, y si el Estado no te lo otorga, no lo tienes. Y es increíble que, a pesar de que son conceptos que parecen contrapuestos, justnaturalismo versus positivismo, se constituye un andamiaje internacional que todos respetan, y que más de 190 países dan reconocimiento a ese mismo andamiaje. Y cuando hablamos de fecha de prioridad o de obra derivada, todos sabemos de qué estamos hablando. Habrá matices puntuales en las legislaciones por política pública, porque también se vale dentro de este tablero de ajedrez como país determinar qué tan elástico vas a hacer ciertos derechos para proteger ciertas industrias que pudieras considerar proteger, ¿no? Sí, todo el mundo va de saco y corbata, pero no todos los sacos ni las corbatas son iguales, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Entonces, es muy interesante ver cómo la humanidad ha sido capaz de ponerse de acuerdo en temas alrededor de la creatividad humana. Porque, ¿qué pasaría si no existiese el sistema? ¿Qué pasaría si optáramos por un sistema de dominio público per se? ¿En qué medida pudiéramos crear, qué incentivo existiría para que las empresas estuviesen invirtiendo y protegiendo algo que saben a priori que alguien más lo puede copiar sin consecuencias, ¿no? Claro. Entonces la realidad es que creo que había una convergencia que los diplomáticos del siglo XIX tuvieron la sabiduría para entenderla y eventualmente para darle forma. Y lo interesante de este punto como país es que México ha transitado, independientemente de su ideología, en la ideología del gobierno en turno, ha transitado... Sí, porque parece que en este país no hay una ideología dominante para todos los mexicanos. Es correcto, pero independientemente de del matiz ideológico al que uno puede sentirse inclinado, el país ha sido muy consistente en la protección. Actualmente, por ejemplo, la política, de darle protección en forma
yo diría, valiente y agresiva, pero con el objetivo de tener una protección activa en las comunidades a través de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. Entonces, esta administración, por ejemplo, ha sido muy activa en esas formas de protección, y creo que esa política pública va a dar grandes beneficios al paso de los años. Claro. Y para muestra, un botón, a mí me tocó el privilegio de estar involucrado y crear la política pública para la primera denominación de origen en la que México buscó protección, que es el tequila. Cuando creamos la ingeniería jurídica que se encuentra actualmente en vigor, teníamos una producción de 65 millones de litros y hoy tenemos más de 500 mil millones de litros. O sea, es el Spirit, después del escocés, que tiene más producción a nivel mundial. ¿Eso qué quiere decir? Que ponerse de acuerdo es un buen negocio para todos. Quiere decir que un esquema jurídico con los incentivos económicos correctos puede transformar comunidades enteras. Y en ese sentido, independientemente de la identificación ideológica, puede haber matices, siempre vamos a tener la oportunidad de buscar una forma para poder proteger la creatividad del mexicano. Qué interesante esto a lo que tú te refieres, la creatividad del mexicano, porque es uno de los temas que me gustaría tratar. Pero tú, en este breve espacio que hemos estado conversando, te has referido a las marcas cuando nos platicabas que había empresarios que incluían su tour de búsqueda de marcas prestigiosas para inscribirlas y registrarlas aquí en México. Has hablado de patentes, que es un aspecto muy importante, donde también tengo entendido que había algunos empresarios que también hacían su tour en busca de invenciones y pues las copiaban y las traían, como lo hicieron en algún momento los chinos, o no sé si lo continuarán haciendo, pero impunemente se hacía aquí en México porque no había una protección adecuada para esas. Has hablado también de derechos de autor. En este momento ya llevaríamos 3 aspectos y luego me hablas de creaciones indígenas. A ver, ¿qué tantos aspectos? ¿Cuáles son los aspectos que cubre el universo del derecho de la propiedad intelectual? En un momento determinado las ideas son susceptibles de ser patentadas, el software, todas estas cosas nuevas que están apareciendo. Es decir, me estás hablando de conceptos muy tradicionales, me parecen muy importantes, pero hoy en día estamos hablando de que la creatividad humana se multiplica, yo creo que por la hora o por el día, no sé, y genéricamente, ¿qué aspectos cubre la propiedad intelectual? Mira, yo quisiera hacer, y lo digo por la audiencia que continuamente te seguimos, hacer nada más una aclaración terminológica, creo que es importante. En el mundo iberoamericano, cuando se utiliza la palabra propiedad intelectual, hay muchísimos autores que nada más la circunscriben a derechos de autor y derechos conexos. El resto del mundo, propiedad intelectual lo dividen en 2 ramas, en propiedad industrial y derechos de autor y conexos. Entonces, aquí, para efectos de que nuestra audiencia no se confunda, cuando hablemos de propiedad intelectual lo estamos hablando en el sentido más amplio de la palabra, donde abarca ambos elementos. La propiedad industrial, en forma tradicional desde el Convenio de París, se divide en 2 grandes áreas, que es los signos distintivos y
eventualmente las invenciones. Los signos distintivos hay signos distintivos individuales y colectivos. Los signos distintivos individuales es lo que todos conocemos como marca, como aviso comercial, las famosas frases como no puedes comer solo una, o no salgas sin ella cuando se habla de una tarjeta de crédito, y los nombres comerciales. Una figura importante para Francia durante la negociación del Convenio de París del siglo XIX, que es una excepción del principio de registrabilidad de la propiedad industrial. No la tienes que registrar, el nombre de tu restaurante o el nombre de tu bar, y tienes un cierto grado de protección en tu clientela efectiva, ¿no? Es una protección porosa, pero protección al fin del siglo derivada de una lógica económica del siglo XIX. En invenciones tenemos patentes, tenemos los modelos de utilidad, que esa es la tradición alemana de las pequeñas patentes, en donde básicamente se otorgan cuando cumples 2 de los 3 requisitos de patentes, te pueden otorgar un modelo de utilidad, que en este caso tiene que ver con la actividad inventiva. Y por último, diseños industriales. En forma interesante, diseños industriales en algunas legislaciones lo incorporan como un híbrido entre signos distintivos e invenciones, y otros las incorporan como invenciones. En México la hemos considerado invenciones porque nuestro comercio con Estados Unidos nos sugiere hablar siempre con el mismo lenguaje. Entonces, en Estados Unidos se conocen como las patentes de diseño. En este caso son los diseños industriales que tienen la protección per se. Y en derechos de autor, las obras fundamentalmente, como bien mencionabas, son obras que por ministerio de ley se le da un reconocimiento a la creatividad. Las obras pueden ser primigenias o derivadas, que abarcan desde la fotografía, abarca de las obras arquitectónicas, obviamente las tradicionales, que son las obras pictóricas y literarias. Y cuando surge una nueva tecnología, surge la discusión o el debate de cómo protegerla. Cuando surgió el software como tal, Carlos, fue durante las negociaciones de la Ronda Uruguay, del 86 al 94. Entonces, hubo mucha presión de ciertos agentes económicos norteamericanos de que se facilitara la protección de software a tal grado de que terminó siendo reconocida como si fuera un lenguaje susceptible de ser protegido en forma de derechos de autor, porque reducía el costo de protección y porque te daba la virtud de la universalidad. Pero Estados Unidos te permite también protegerlo a través de una patente de software. En México, por Ministerio de Ley, esa posibilidad no existe. Y es ahí donde menciono que como país-nación tienes el derecho de ampliar o reducir en cierta medida la elasticidad de los conceptos para ver qué vas a incluir y qué no vas a incluir. Y en este sentido, yo quisiera referirme a lo que tú hablas, la creatividad de los artesanos y artistas mexicanos. Uno de los grandes temas que se ha discutido, tú lo conoces muy bien, es la apropiación por parte de grandes marcas de alta gama en el mundo, entiéndase Louis Vuitton, Chemise Lacoste, Carolina Herrera y algunas otras de este calibre, que van también alrededor del mundo como sus colegas del siglo XIX y van copiando cosas. En este caso van copiando diseños indígenas, etcétera, y las toman, se apropian de ellas, nunca mejor utilizado este vocablo, y empiezan a hacer negocios con la apropiación de estos diseños, a ganar cantidades estratosféricas. Tú sabes lo que cuesta una sola pieza de estas grandes empresas de diseñadores de alta gama. Hay muchas, como que el mundo tiene mucho dinero para gastar
en estas cosas y empiezan a hacerse populares estos diseños y los pueblos autores de estos diseños, pues en la miseria. ¿Dónde está la propiedad intelectual aquí? ¿O tienen protección? ¿No tienen protección? Parece que hay derechos de autor, pero no tanto. A ver, ¿cómo está la cosa? Mira, es un tema apasionante, Carlos. Internacionalmente hablando, ha habido diferentes aproximaciones en donde se ha creado un debate internacional. Hubo una conferencia diplomática en los 70s en donde se discutía lo que era el folclore y lo que era los signos distintivos generados por las comunidades en el tiempo. Esa discusión evolucionó a lo que se llama hoy conocimiento tradicional y acceso a recursos genéticos, que eventualmente se configuró una conferencia diplomática que se tradujo en un tratado de libre comercio, en un tratado de comercio multilateral, pero que todavía no llega al nivel de aceptación que se requiere para que podamos decir que está completamente armonizado. O sea, París y el Convenio de París y Berna y el Convenio de Berna tienen un promedio de 190 países donde es ley. Este tipo de tratados, si bien se negociaron durante un periodo de 25 años, no han sido reconocidos por todos los miembros de la comunidad internacional. Entonces, tienes en principio un tema básico de observancia, de enforceability. ¿En qué medida ese principio va a ser reconocido, número uno? Y número dos, puede ser ejercido a cabalidad en una jurisdicción en específico. Pero también hay debates muy interesantes, Carlos, y eso lo vimos en algunas denominaciones de origen que ahorita me gustaría platicarte para ver las complejidades que eso conlleva. ¿En qué momento, cómo definimos la comunidad que generó determinado tejido? El alebrije, por ejemplo. ¿Qué tradición de alebrije utilizamos, Carlos? La tradición de Oaxaca, la tradición del Estado de México. ¿En cuándo confluyó? ¿En qué momento le vamos a poner medidas y colindancias pues, para darle una protección jurídica en el tiempo? ¿Qué comunidad se va a beneficiar en el tiempo? ¿Cuáles son las reglas de esa comunidad para poder acceder eventualmente, en caso de que exista una explotación de ese derecho, que se pueda beneficiar de esos beneficios? El tema no está fácil, el tema tiene muchas complejidades y simultáneamente esa sensación social que deja, como bien mencionabas el término, de que algo ha sido arrebatado de una comunidad a la que no tiene acceso a ejercer unos derechos, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos primero, ¿por qué reaccionó esta compañía multinacional en forma tan rápida? Por el daño reputacional. El indito trae un Louis Vuitton, pero en bruto. Y eventualmente por el tema reputacional. Las marcas, ¿qué son las marcas, Carlos? Sin una promesa hacia el consumidor y que el consumidor se identifica en su personalidad con ciertos elementos de esa marca. Entonces, claro, cuando tienes un problema reputacional, se erosiona la credibilidad de la marca y se empieza a crear un vacío, un hoyo negro que puede llevar a la marca hacia la irrelevancia. Entonces, irónicamente, las redes sociales y la reacción del público de que existió un uso indebido de algo está causando un efecto más rápido y más contundente que un tratado internacional que se ha negociado durante 25 años y que solamente ha sido formado por una decena de países. Claro. Entonces, ahí yo percibo que el día de mañana este tipo de acontecimientos, ya las redes sociales, el que la humanidad tenga acceso en forma inmediata a narrativas de denuncia, hace que las marcas también sean vulnerables. De denuncia y de cuestionamiento.
Y de hecho, ¿qué se hizo? O sea, todo ese movimiento de socialmente responsable, Carlos, ¿qué es si una reacción hacia una erosión de una cuota de mercado? Sí, normalmente comento yo que hasta el Banco Mundial tuvo que entender la importancia de la solidaridad social porque los gritos de los muertos de hambre alrededor del mundo, con estos programas económicos de ajustes en los que los números cuadraban perfectamente, pero el hambre calaba hasta el alma, pues los gritos llegaron hasta Washington y allá tuvieron que tomar medidas. Parece que es un poco lo que tú me estás diciendo, pero manejado exponencialmente. Este tema de la creatividad de los pueblos autóctonos es uno, está sucediendo en México, está sucediendo en otras partes de la América Latina, pero en África y en otros continentes. Otra cuestión es muy comentada y muy cuestionada es la cuestión de las patentes de las farmacéuticas, particularmente con el desarrollo de nuevas medicinas que son carísimas, precios prohibitivos, pero necesarísimas en algunas partes del mundo. ¿Cuál es la responsabilidad social de las farmacéuticas? Y en un momento determinado, si estamos hablando de este reconocimiento de la autoridad territorial de los distintos países, quiere decir que un país puede declarar que aquí los derechos de las patentes fulana, sultana y mengana no valen y se da preferencia a las necesidades de salud de la población, porque esto ha pasado en África. Mira, estás tocando un tema fundamental y de hecho eso a final del día fue parte del resultado que si bien hubo un debate en la ronda Uruguay que cristalizó en la Constitución de la Organización Mundial del Comercio con el arreglo del acuerdo en materia de propiedad intelectual, ahí se incorporó los principios de licencias públicas por falta de explotación y eventualmente patentes que tengan que pasar al dominio público por una emergencia nacional. Lo interesante, Carlos, es que mencionas bien la crisis por la epidemia de SIDA en algunos países africanos. Hizo que los países replantearan el poder tener acceso a los medicamentos para poder atender esa crisis sanitaria. Y eso ha hecho que el sistema se tense. Los abusos de algunas empresas farmacéuticas en ciertas jurisdicciones no ayudan mucho a que la percepción les ayude, ¿no? Pero bueno, aquí el punto fino es el siguiente y lo vivimos en el caso del COVID. Hay patentes que pueden pasar al dominio público o que puede haber unas licencias obligatorias cuando hay casos de salud pública a un nivel tal que tenga que ser atendido en forma diferenciada. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, es interesante, Carlos, cuando uno ve la parte macroeconómica y microeconómica de la industria farmacéutica. La gente no tiene acceso muchas veces, y creo que hay un área de comunicación por parte de las farmacéuticas, el costo que conlleva invertir en un nuevo medicamento. Si me permites, me gustaría darte la siguiente gráfica. Según la Escuela de Negocios de Wharton, salvo la industria farmacéutica, la mayoría de las patentes ya son obsoletas a partir del 5º año de su otorgamiento. El tema es que la industria farmacéutica, la economía responde a una dinámica diferente. ¿Por qué? Porque independientemente que obtengas o no la patente, te vas a tardar un promedio de 12 años
de poder tener la autorización para poder comercializar en términos de seguridad y eficacia. ¿Eso qué quiere decir? Que la agencia, la famosa FDA o nuestro COFEPRIS, si fuera un ingrediente activo nuevo, para poder determinar la seguridad y eficacia de ese ingrediente activo, independientemente de la patente, se va a tardar 12 años. De 10 innovaciones en la industria farmacéutica, solamente 3 logran tener protección de patente. Y de esas 3, Carlos, solamente una logra tener protección de patente y la autorización de la FDA para poder ser comercializada. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, pues tú puedes tener mucha patente, pero si la FDA, es decir, la Secretaría de Salud, en el caso de México, no te autoriza, pues buena suerte con tu patente. Bueno, nada más la vas a enmarcar. Y desde el punto de vista económico, invertiste en 10 innovaciones farmacéuticas, pero solamente una la vas a poder explotar. Y esa una no la vas a explotar por los 20 años de la patente. La vas a explotar solamente por los 8 años, el diferencial promedio que te da a partir de la autorización de la COFEPRIS o de la Secretaría de Salud en turno. Entonces, tienes 8 años para eventualmente cubrir toda la inversión, no nada más de ese desarrollo, sino de los que no pudieron llegar al mercado. También los que no llegaron, aunque yo he visto que se comercializan con la etiqueta de patente en trámite. Fíjate ¿Qué tanto protege esto? La realidad es que es lo que yo llamo en clase un espantapájaros jurídico, ¿no? O sea, la patente en trámite inhibe el comportamiento, pero eventualmente para iniciar acciones necesitas el título de acción que va a ser la patente. Entonces, vas a poder tener ciertos efectos retroactivos, pero hasta en tanto tengas el otorgamiento, ¿no? Pero manda un mensaje al mercado. Aquí lo interesante es que el sistema de patentes es un sistema que ya no está respondiendo a la dinámica tecnológica de la mayoría de las industrias, porque la mayoría de las industrias es el first mover advantage, esa famosa aproximación de Potter, la que termina prevaleciendo, es el primero que saca la tecnología, el que la va a poder explotar por X número de años. Mientras que en el caso de las patentes, la industria farmacéutica, si bien tiene 20 años, realmente solamente esos 20 años tiene el 40% del tiempo, que son 8 años efectivos de explotación. Entonces, traemos un problema grave en el pipeline de cómo se pueden generar nuevas medicinas que atiendan nuevos padecimientos. Pero por otra parte, tampoco podemos dejar de soslayar, Carlos, y eso a mí me tocó inclusive como regulador, de que el costo para el sistema de salud público de tener una industria de genéricos contra una industria de medicinas de patentes es abismal. Te pongo el ejemplo, el ingrediente activo de la pastilla que yo tomo para el colesterol, que he tomado en los últimos años, acaba de entrar relativamente hace poco tiempo al dominio público. La misma pastilla desarrollada por el mejor, o la que yo considero la mejor plataforma genérica de pastillas, ahorita me cuesta 67 pesos el mes, cuando el último mes que pagué esa misma pastilla me costaba el mes 1,200 pesos. Cuando tengamos ese diferencial, la realidad es que como Estado-nación tensa cualquier presupuesto, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que el Estado tiene que facilitar a la industria genérica el poder, una vez que la patente entra al dominio público, el poder facilitarle que llegue lo más rápido posible al mercado para poder tener ese beneficio de precio para sus finanzas y para el consumidor. Pero por otra parte, no puedes inhibir el mercado de esos 8 años sin afectar la inversión en la producción de nuevos medicamentos. Aunque en un momento determinado yo recuerdo que tuve esta conversación con un empresario holandés que trabajaba para una industria que producía penicilina. Me decía, la penicilina no está patentada, es de dominio público,
pero no es nada más de agarrar tu cacerola y pon pan a que se enmohezca y ya, y luego mételo en tubitos para ver a quién se lo inyectas, ¿no? Es así como le hizo Fleming, sino que la producción en masa y con ciertas seguridades clínicas, etcétera, no es una cosa tan sencilla. Me imagino que esto opera incluso para la producción de genéricos. Totalmente. Tengo el orgullo de decirte, Carlos, porque a mí sí me da orgullo, que en México se ha desarrollado una industria muy fuerte de genéricos de alta competitividad mundial. Esta industria, omito nombres porque no quiero, pero son jugadores importantes en el mercado genérico, y eso se basa haciendo productos de calidad, porque el reto, como bien te decía, sí, los chinos tomaron los mercados mundiales cuando se dieron cuenta y lograron introducir a los mercados mundiales productos de calidad, porque unos años antes hablar de productos chinos era hablar de productos casi degradables sin el bio por delante. Me imagino que por aquí va la cosa, ¿no? Es correcto, no puedes dar mejor ejemplo. Y si me permites la cita fílmica, cuando era joven me llamó mucho la atención una película que marcó mi generación, que era Back to the Future, la de Michael J. Fox, ¿no? Sí, claro, claro. Y en un intercambio entre el doctor y el protagonista, que era Michael J. Fox, mencionaba el doctor de que tu producto es japonés y por lo tanto es de mala calidad. Era en 1955. Y Michael J. Fox le respondía: ¿de qué me está hablando, doctor? El mejor producto a nivel mundial es japonés. O sea, los guionistas pudieron capturar en ese diálogo cómo en 30 años Japón pasó de un producto malo pero barato a un producto bueno pero barato. Entonces, esa migración lo estamos viendo en China. Mira, a mí me tocó conocer la oficina de patentes china en 1997. En ese momento, la diferencia en la producción de patentes entre México y China no era abismal. Era una diferencia de 3-1 en 1997. Ahorita China es el principal usuario del Patent Corporation Treaty de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Y lo mismo pasó con Corea, ¿eh? Cuando yo entré a trabajar en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, dentro del Patent Corporation Treaty existía lo que se llama el trilateral. La trilateral, que era Europa, Japón y Estados Unidos, que eran los principales regiones donde se generaban patentes. Cuando yo salí, ya se llamaba, yo dejé la OMPI en 6 años, escuchando el IP5. Ya en el año 2007, ya Corea y China ya tenían el volumen de patentes, de solicitudes de patentes a nivel mundial para ser incluidos en las discusiones entre los grandes jugadores. Ahorita China ya lo superó. Y eso es lo que tú comentas. O sea, y eso puede hacer temblar gigantes, ¿eh? Es correcto. E independientemente de la ideología, porque no vamos a discutir ahorita que el sistema de propiedad intelectual es liberal y es implementado por China. Independientemente de la ideología, China entendió las reglas del juego y entendió cómo era una herramienta para desarrollar competitividad y lo aprovechó. Y me gustaría, si me permites, dar 2 ejemplos, porque a mí el caso también de Japón me parece extraordinario. Cuando Japón es invadido por el comandante, el Comodoro Perry, a mediados del siglo XIX, el emperador mandó una delegación, Carlos, a Estados Unidos a entender qué hace que un país pueda generar prosperidad. Y en el reporte japonés de esa época, del siglo XIX,
identificó el sistema de patentes como una ventaja competitiva. Y ¿Verdad? Y Japón antes que nadie entendió que no solamente es generar tecnología, sino saber comprar tecnología. Todos los mexicanos que tuvimos una Sony con el aspecto trinitón, sabemos que era la Sony de colores, pero lo que no sabemos es que esa tecnología fue generada por un mexicano, que era González Camarena, y fue terminada siendo explotada fundamentalmente por una marca china, por una marca japonesa, que es Sony. Entonces, no generó la tecnología, pero supo cómo darle valor agregado a esa tecnología en sus sistemas de producción, y les dio una ventaja competitiva en la televisión prácticamente hasta que Samsung nos convenció a gran parte del mercado que podía hacer lo mismo, pero más barato, ¿no? Y de mejor calidad. Sí. Oye, Germán, aquí hay un aspecto que de la conversación me parece que cae por sí mismo. Es decir, como que en los mercados se genera una conciencia de la importancia de proteger la propiedad intelectual por un lado, pero también una conciencia de la necesidad de respetar la propiedad intelectual, como que empieza a ser un valor entendido del mercado, como en su momento hasta los comerciantes promovían la seguridad jurídica, porque aunque, a pesar de la filosofía de que mientras yo compre los limones a tostón y los venda a peso, todo lo demás me vale queso, es muy importante tener seguridad en los negocios. Y me da la impresión de que uno de los ejemplos más claros de esto está en los consejos reguladores regionales de estas zonas que en un momento determinado identifican un producto, porque son justamente los mismos productores los que se encargan de calificar y de prestigiar su zona de producción. Este es un tema en el que tú también eres un gran conocedor. Cuéntame cómo funciona esto y cuál es la importancia. Mira, Carlos, la realidad es que este es uno de los temas. Uno como ser humano tiene su corazoncito, y este es el tema que en particularmente me da mucha pasión, porque no, es una forma inteligente de hacer política pública a través de clústeres regionales y eventualmente crear un ecosistema en que todas las partes involucradas entiendan la importancia de ponerse de acuerdo para posicionar un concepto en el mercado. Ese concepto en el mercado está envuelto, en este caso, en lo que se llama una indicación geográfica o una denominación de origen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y fíjate que es interesante, porque cada concepto de signo distintivo colectivo, lo importante no es, hay cierta aproximación académica que sostiene, bueno, es que la denominación de origen es el santo grial, hay que tener previamente una indicación geográfica, una marca colectiva. Percibo esa aproximación académica insuficiente, está alejada de la trinchera, de la realidad. Sí, exactamente, tal parece que es tal como tú lo planteas. O sea, cada clúster, cada ecosistema tiene necesidades. Voy a ponerme el caso que nos pasó aquí en Nuevo León con la naranja de Montemorelos. Crear una denominación de origen es crear una burocracia y un gasto de overhead que te va a tomar por lo menos entre $100 y $150,000 al año. Cuando puedes crear esquemas de autorregulación, cuando el clúster está convencido, volvemos al tema que subrayas, Carlos, es un tema de convencimiento. Cuando el clúster está convencido
de que el signo distintivo le va a dar un valor agregado, eventualmente son los primeros que se autorregulan. Y por ejemplo, la naranja de Montemorelos se creó una zona específica y se creó una marca per se. ¿Por qué? Porque la naranja da ciertos azúcares Brix que le permiten ser más dulce que la que normalmente competía en ese momento. Estoy hablando de hace 2 décadas y media, que era la naranja de Veracruz. El tema es, ¿qué pasa si viene una helada? Si tengo una denominación de origen, me voy a tomar aproximadamente 18 meses en cambiar la regulación. Y eso es temporada y media de una realidad económica. Entonces tienes que crear un esquema jurídico flexible que te permite atender la circunstancia de la región, que en este caso que son temporadas, hay denominaciones de origen que puede tener 2 temporadas al año, y no puedes esperarte el tiempo normal de discusión que pudiera tener otras denominaciones de origen que pueden tomar años. Entonces, es escoger el instrumento jurídico adecuado que le dé valor agregado al clúster económico que tienes enfrente, ¿no? Y en este sentido, Germán, a mí me da la impresión de que en el mundo, principalmente en Europa, estos consejos de autorregulación son muy exitosos al punto de desplazar a las propias burocracias de gobierno de esos propios países. Y vaya que las burocracias europeas se pintan solas, ¿verdad? No puedo estar más de acuerdo contigo. La realidad es que... Pero me da la impresión de que en México esto no ha aprendido. Y quizá de pronto tengamos algunas burocracias europeas que quieran venir a preguntarle aquí a los maestros, oigan, ¿ustedes cómo le hacen para que no los desplacen y no les permiten que los propios consejos reguladores ejerzan esa propia función? Completamente de acuerdo. La realidad es que para mí el ejemplo más claro es el Consejo Regulador del Tequila. Es un caso de éxito transaccional de política pública, pero tener ese ya es mucho decir en un país como México, pero salvo el Consejo Regulador del Tequila, todos los demás son todavía, si me permites la expresión, work in progress. O sea, se tiene que elaborar mucho, todavía no hay convencimiento. Los incentivos son perversos, Carlos. O sea, cuando tienes un producto legítimo que solamente un dictamen va a hacer que pueda tener el beneficio de la denominación y el diferencial sea 2 o 3 veces el precio, empiezan a crearse esquemas de certificación patitos. Y ese es el riesgo que tenemos. O sea, en México se están creando organismos de evaluación de la conformidad en donde hay un organismo al que tuve acceso, donde están autorizados para certificar desde alambres hasta frutas, completamente real. O sea, están literalmente creando las condiciones para pues, inducir al público el error, ¿no? Sí, realmente México desafortunadamente es un país donde todo se corrompe, ¿no? Ahorita lo hablábamos de universidades muy serias, de gran prestigio, hasta realmente entidades, bueno, el tema de los doctorados, que te venden los doctorados honoris causa por 40,000 pesos y hay gente que todavía tiene el descaro de ponerse el título de doctor. Conversábamos también sobre ese tema antes de entrar en el programa, pero ¿hay solución a esto? ¿Hay una vía adecuada para salir de estos esquemas y asegurar que podemos entrar a jugar en las grandes ligas a través de estos procesos como el Consejo Regulador del Tequila? Esta denominación de origen tan importante, tan mexicana, aunque se venda también tequila japonés. Bueno, ya en este caso, yo quisiera dividir, porque hay ciertas notas periodísticas que no reflejan
el estado real de los temas, ¿no? Van a encontrar un trepiche y ya dicen, ya se vende tequila japonés. No es el caso de Japón, y eso, cuando hubo algún intento en Sudáfrica y en Japón, fue rápidamente suprimido, ¿no? Yo creo que es el convencimiento, Carlos. O sea, ojo, a mí me tocó hacer la ingeniería jurídica del tequila. Y la realidad es que fue por convencimiento. Y es un tema de confianza. Nos costó mucho. Uno de los temas que más orgullo me da es haber logrado la unanimidad cuando creamos la plataforma mínima de protección con la NOM publicada en 1997. Porque todos los diferentes sectores estuvieron alineados hacia una misma visión, y eso hizo que el tequila creciera como ninguna otra industria en los siguientes 10 años. Creo que el caso implica mucha fe, mucho trabajo, Carlos, porque esto es un trabajo de convencimiento, de sentarte con toda la cadena agroindustrial hacia un mismo objetivo. Y eventualmente tener un sentido de aprecio a la palabra, Carlos. Omito el tema, pero a mí me tocó ciertos clústeres en donde tenía que llevar a notario público porque se desdecían al día siguiente. No, yo no dije eso. Entonces, el tequila fue diferente porque la gente tenía dudas. Agotamos, el debate fue muy intenso, fueron varios años de discusión, pero todos sentían la responsabilidad del momento histórico que se estaba viviendo. Llegamos a acuñar una frase que creo que fue clave en todo el proceso. El tequila no es monopolio de nadie, es responsabilidad de todos. Y cuando la mayoría de los sectores alinearon su comportamiento a esa visión común que todos compartíamos, yo creo que es un ejemplo a seguir. Yo no pierdo la fe. Yo sí creo que, y lo digo con toda honestidad, en esta administración han puesto el dedo en las indicaciones geográficas como polos de desarrollo, y hago votos porque esos esfuerzos se puedan cristalizar, Carlos, porque necesitamos tener 3, 4, 5, 6 clústeres exitosos para que la gente pueda realmente asimilar que sí se puede, que esto va a dar valor agregado y que eventualmente tiene a veces beneficios que uno no tenía estimados cuando fue creada la política pública. Pero bueno, nos falta mucho por hacer. Francia tiene 473 denominaciones de origen protegidas en Lisboa. Nosotros tenemos apenas un par de decenas. De ahí el reto. Yo creo que si nos ponemos como objetivo como país sacar 3 denominaciones o indicaciones geográficas, 3 por estado, podemos llegar a 100 con un cierto grado de facilidad, en la medida que realmente los gobiernos del estado se comprometan y se cree una política regional. En el estado, por ejemplo, se ha mencionado en ciertos medios de difusión que hay interés para proteger los dulces de Linares, por ejemplo. Yo creo que ahí hay un área de oportunidad. Y bueno, creo que creo que Nuevo León tiene una tradición mezcalera que no fue reconocida en la norma en los 90s, que está reconocida desde que Alejandro von Humboldt escribió sus memorias del viaje a la Nueva España. Hablaba del mezcal del nuevo Reino de León. Bueno, Nuevo León no está incluido, y por lo menos Arrambirri y Bustamante tienen elementos para ser incluidos. Entonces creo que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, eso es lo que nos inspira a trabajar cotidianamente para que tengamos un mejor país, una mejor ciudad y una mejor colonia, ¿no? En la medida que cada uno ponga su granito de arena. Yo creo que toda nuestra conversación subraya la importancia de la propiedad intelectual, y en el ámbito de la propiedad intelectual a mí me gustaría también tocar en los derechos de autor y los desafíos
que implican los derechos de autor en un entorno como la Internet y las tecnologías de la información actuales, en donde es tan fácil reproducir un texto y ponerlo a circular en todo el mundo. De hecho, así como en un momento determinado hubo grandes sitios muy importantes que difundían música gratuita y que en los Estados Unidos lo cerraron con consecuencias para todo el mundo, incluyendo para ellos, porque eso dio origen a los grandes negocios como son Spotify, iTunes, Prime Music, etcétera, en donde realmente por una cuota fija tienes acceso a toda la música sin necesidad de estar llenando tus propios discos duros, y tienes acceso permanente a todas esas grandísimas bibliotecas. Ha transformado la manera en que se difunde la música. Tengo entendido que actualmente hay grupos que han crecido a partir de difundirse en estas plataformas, y no estará pasando lo mismo con la obra escrita. Y también el reto de tan caros que se venden los libros en algunos países, a veces incluyendo México, pero en México parecen los libros muy baratos comparados de lo que cuestan en Europa o en los Estados Unidos. Y bueno, también parece que son obstáculos a la difusión del conocimiento. Estaremos también visualizaremos un fenómeno como el que ha pasado con la música, con las grandes obras. Mira, Carlos, yo creo que estás tocando un tema fundamental. El sistema de derechos de autor fue diseñado bajo la premisa, número uno, que la obra en cierta medida era una extensión de la personalidad del autor. De ahí que la creación del concepto de derechos morales... Tú lo dijiste con ideas de la Revolución Francesa. Entonces, decía un doctrinario del siglo XIX francés, el derecho de autor inicia en el momento en que se seca la tinta, obviamente haciendo referencia a la obra literaria, ¿no? Creo que las resoluciones más recientes, tanto en el Reino Unido como en México, donde reconocen que el requisito sine qua non de que una obra literaria tiene que ser generada por un ser humano, no es un tema menor, Carlos. O sea, creo que es un principio que se está reconociendo. Hace algún tiempo, Carlos, hubo una obra fotográfica muy famosa, te la voy a mandar por WhatsApp, nomás para que la veas, pero la realidad es que es una cámara que dejó un fotógrafo en la selva y un mono le picó al clic para tomar la foto, y el tema era si esa foto era del fotógrafo o no. Y llegaron a la misma conclusión. Eso fue, a final de cuentas, un ejercicio mecánico de un animal, y hasta el día de hoy los animales no generan derechos de autor, ¿no? Creo que el reto tecnológico ahí está. Creo que en términos como profesor decano que eres, Carlos, no me dejarás mentir que existen ya software que identifican ciertas pautas en los escritos de los estudiantes para identificar si hubo plagio o no hubo plagio, y creo que ese tipo de mecanismos que nos permiten identificar si una obra en este momento fue generada por inteligencia artificial va a ser viable. El tema es que la tecnología evoluciona rápidamente, Carlos. Más rápido de lo que nos damos cuenta, ¿eh? Y va a llegar un momento en donde ya no vamos a poder reconocer si fue generado por la tinta y el esfuerzo de un ser humano o vamos a estar en algún capítulo de alguna novela de Isaac Asimov, ¿no? No lo vamos a saber.
y debo reconocer que si bien fui fan de Asimov de joven, siempre pensé que estábamos años luz de ese escenario, y ahorita sí, pienso claro, que se quedó corto. O sea, y la realidad es que tenemos un gran debate, tenemos un debate ético en los siguientes años, Carlos, que no debemos como humanidad descartar. Fue un debate que en su momento la famosa oveja británica, cuando se clonó, sí, Dolly. Dolly abrió la discusión, pero que actualmente nos vamos a encontrar qué va a pasar con la tecnología desarrollada por robots que hayan recibido ciertas herramientas o ciertas instrucciones. ¿Qué se va a considerar? Porque jurídicamente podemos ser muy creativos y equipararlos a una obra por encargo, pero volvemos al tema. El tema de patentes y el tema de derechos de autor radica en una premisa básica. La tecnología y el derecho de autor se generan por personas. Es parte de una forma de reconocer una protección del ser humano. Pero creo que el debate va a evolucionar, Carlos. ¿Hacia dónde? Me temo que no necesariamente es la dirección que a mí me gustaría, porque los grupos de interés van a ser muy fuertes. Y ojo, que va a ser una discusión asimétrica. No todos los países van a poder estar en la misma posibilidad de desarrollar creativamente, y eso nos va a crear una nueva discusión norte-sur sobre qué derechos crear y cuáles no reconocer, ¿no? Sí, con toda franqueza, este comentario cada vez más frecuente y cada vez de más calado respecto a que estamos en enfrentando un cambio de era, me parece más que evidente cuando discutimos sobre estos temas de propiedad intelectual. Parece mentira, pero ya llevamos más de una hora platicando y no hemos entrado todavía al otro aspecto que me parece muy importante de tratar. ¿Cómo funciona esto a nivel de desarrollo de empresas individuales? Otro tema en el que tú tienes gran experiencia, pero me parece que esto nos va a obligar a tener que reunirnos nuevamente para tratar ya particularmente sobre el aspecto micro de la importancia de la propiedad intelectual. Pero al vernos en la necesidad de concluir nuestra conversación del día de hoy, a mí me gustaría que antes de terminar tú pudieras dirigir un mensaje claro, contundente, significativo y de gran trascendencia, como todas las cosas que tú dices, en donde esto no solamente llevara algo a los estudiantes y a los estudiosos, sino a los practicantes y a la gente de buena voluntad que piensa en el desarrollo de un México mejor. Pues mira, Carlos, encantadísimo de platicar estos temas y tener una segunda charla en los temas que tú consideres relevantes. Yo me quedaría en este tiempo. Dicen los alemanes, acuñaron la famosa frase el Zeitgeist, que es el espíritu de los tiempos, ¿no? Creo que el espíritu de los tiempos actualmente es de zozobra, y creo que debería ser de esperanza, y creo que la esperanza debe ser fundada en el valor agregado que podemos dar cada uno de nosotros para cambiar nuestro entorno, para cambiar nuestra comunidad y para cambiar nuestro país. Y eso solamente se va a lograr actuando dignamente, reconociendo el talento de las personas que como sociedad contamos, y ese talento generalmente conlleva o genera derechos de autor o derechos de propiedad industrial. Entonces creo que la transición de México
hacia una potencia de creación de activos intangibles se va a dar en lo individual cuando cada uno de nosotros reconozcamos el talento de la persona de enfrente. Y creo que como sociedad nos falta mucho trabajar en esto, Carlos. Creo que en la medida que como mexicanos reconozcamos que el prójimo puede ser generador de ideas que den valor agregado y que se traduzcan en una idea que pueda constituir un startup y que pueda generar empleos, como sociedad vamos a poder estar en mejores condiciones de poder navegar estos tiempos que, si bien pueden ser categorizados como zozobra, pues son tiempos retadores. Creo que México, me quedo con la frase de Guillermo del Toro, ¿cuál es tu superpoder? Soy el ser mexicano. Somos resilientes y con la creatividad característica de esta nación, creo que vamos a salir adelante. Y hay que saberse adaptar a los retos y crecerse ante las dificultades. Me parece que este mensaje que tú acabas de dar es mucho más significativo, que debe ser meditado por nuestro público y por quienes pretenden que este país salga adelante. Así es que no me queda más que agradecerte tu generosidad, tu apertura al tratar todos esos temas, y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Les recuerdo que nos interesa tratar aquellos temas que sean de su especial interés, así como me gustaría pedirles que le den un like a este programa y que se suscriban a este canal para que estas ideas puedan tener una mayor y más amplia difusión. Así es que, sin más por el momento, agradezco al doctor Germán Cavazos por su participación en este programa, despidiéndome hasta la próxima semana. Muchas gracias, Germán. Gracias.